y los versículos solamente son parte que nos ayuda a poder encontrar lo que queremos encontrar en las Escrituras de una manera más rápido. Si no tuvieran capítulos ni versículos, pues estaría muy difícil estarles diciendo dónde vamos a leer, dónde vamos a estudiar. Por eso es que fue una grande ayuda para nosotros que después, cuando se tradujeron las Biblias, se le incrustaran ahí los capítulos y los versículos. Pero quiero llamar la atención a cada una de las personas que lee la Biblia a que no se vaya en sus mentes dividiendo la palabra de Dios en capítulos y versículos. Amén. No lo divida. No tome un versículo y lo deje fuera y diga, bueno, nada más me voy a dedicar a este, y que el versículo 20, ¿qué dice? Y ahí está con el versículo 20. No, olvídese de versículos y tome toda la carta, todo el libro, todo lo que está usted leyendo, y acuérdese que es un libro o bien es una carta, y tiene que tomarlo como es. No lo separe nada más en versículos y en capítulos. Y digo esto porque nosotros estuvimos estudiando la semana el capítulo 10 de Apocalipsis. Hoy estamos estudiando el capítulo 11. Pero sin embargo, quitemos de nuestra mente 10 y 11, porque el 10 y el 11 es una misma sección. Está aconteciendo es la misma visión. No es nada fuera de esa visión. ¿Cuál visión? Bueno, la semana pasada vimos el librito, ¿verdad? El ángel poderoso que separa entre el mar y la tierra. Vimos que se le da a Juan el ánimo para pensar que va a seguir trabajando y que tiene que prepararse, por lo tanto, anímicamente y en todos los medios prepararse. Hoy, nuestro tema lleva como título: Los dos testigos, una derrota engañosa, entre paréntesis. Los dos testigos, una derrota engañosa. Es la misma lectura, el mismo momento de Juan en el tema pasado, del domingo pasado que tuvimos. Dice la palabra de Dios en el capítulo 11, verso 1: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Hasta ahí, y después vamos paso a paso. Esto no sucede en el capítulo 11, verso 1, Sucede inmediatamente de cuando Dios le dice a Juan: y me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amén. Inmediatamente después, entonces me fue dada una caña semejante a una vara. En otras palabras, en cuanto Dios me dice: ¿sabes qué? Ánimo. Estás preso, pero ánimo, porque es necesario que tú sigas predicando. Es necesario que sepas que vas a predicar a muchas lenguas. Y inmediatamente dice: entonces se me dio una vara de medir. En otras palabras, una regla. Amén. Una cinta de medir. Todo lo que ustedes ocupan para medir en sus construcciones que hacen. Se me dio una medida para empezar a medir. Y se me dijo: empieza a medir el templo. Amén. Levántate y ponte a medir el templo y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. El mensaje es que Juan vio un templo. Amén. Recibió una orden. La orden fue: mide el templo. Cuando usted lee en la Biblia el templo, hay dos palabras que se traducen del griego a nuestras Biblias. Templo suena igual para nosotros, pero en el griego hay dos palabras que se traducen. Una de ellas expresa templo como diciendo el área total del templo. La otra viene de una palabra que se utiliza naos,
Y naos es templo también, se traduce templo igual. Pero ya no se está refiriendo a todo el lugar. Por ejemplo, cuando hablamos de First Baptist Carrollton, ¿verdad? De la iglesia de aquí de First Baptist, vamos al templo y nosotros en nuestra mente está de punta a punta, desde los estacionamientos. Es parte de nuestra, es de la iglesia. Amén. De este a oeste, de sur a norte. Pero naos no es todo esto. Naos es lo que nosotros en nuestro español aquí en Estados Unidos llamamos como santuario. Amén. ¿Reconocen ustedes cuando yo les digo vamos a tener culto o vamos a reunirnos en el santuario? ¿A dónde van ustedes? ¿Vienen aquí? No, ustedes y yo vamos al santuario. Amén. Naos significa esa área. Acuérdense que yo les puse un dibujo la vez pasada, o una fotografía, ¿verdad? Donde, bueno, no fotografía, porque era nada más la fotografía de un dibujo. Donde está el templo, el área del patio. El templo, naos, habla de la parte interna, de la parte de adentro, donde está el edificio del templo, donde está el altar, donde estaba todo donde estaba prohibido que las personas que no eran judías entraran a ese lugar. Y cuando usted lee en Apocalipsis y se me dijo levántate y mide el templo, la palabra es naos. La palabra es mide la parte de adentro del templo, el santuario que nosotros conocemos como santuario. Y el altar y a los que adoran en él. El patio de afuera no lo midas, ese déjalo fuera. No se dan las medidas. Como en otras lecturas que usted lee en la Biblia, luego le dice la palabra de Dios y medía tantos estadios o medía tantos codos. Aquí no da medidas. Aquí simplemente dice mide, y Juan no da ninguna medida de lo que él midió. Porque aquí el mensaje no es cuánto mide el templo, cuánto mide el lugar. Pero si ustedes no pierden el contexto y el mensaje del Apocalipsis, y se pierden como muchas personas se pierden tratando de investigar lo que la Biblia no te está diciendo, y patean por allá lo que la Biblia sí les quiere decir. Si ustedes no caen en este juego de Satanás, y también a veces de nuestra que llamado curiosidad, ustedes van a entender que aquí lo que está tratando no es pues de decirnos las medidas, sino el mensaje es otro. No se dan medidas, pero sí el mensaje habla de una separación hecha por Dios de este lugar del templo. Mídelo. En otras palabras, la idea es sepáralo. Mide lo que está dentro del templo, porque lo que está dentro del templo, parafraseando lo que acaba de decir Juan, es intocable. Porque lo que está fuera del templo va a ser hollado, va a ser, en otras palabras, pisoteado, va a ser despedazado, va a ser invadido por los gentiles. Eso no lo midas, solamente sepárame esta área del templo, porque aquí en el templo encontramos a quienes. Medí el templo de Dios y el altar. ¿Qué estaba dentro del templo? ¿El altar de los sacrificios o el altar del incienso? Echen mano de lo que allá predicamos la vez pasada. ¿El de los sacrificios o el del incienso? Amén. El del incienso. Amén. El de los sacrificios estaba afuera, en el patio. El del incienso estaba adentro, en el templo, donde se ponían el olor fragante, agradable, donde en Apocalipsis vemos que están las almas de aquellos que han muerto por el testimonio del Señor. Amén. De donde se toma fuego también, que va a ser echado sobre la tierra y que va a destruir
¿Se acuerdan ustedes de los hijos de los sacerdotes que confundieron su servicio a Dios e hicieron un aroma, e hicieron un incienso no ordenado por Dios, sino el que ellos quisieron hacer, y lo pusieron en el altar de incienso para que quemara y fuera el olor fragante a Dios? ¿Qué fue lo que le pasó? La Biblia dice que salió fuego de ese lugar y los quemó. Y siempre cuando usted lea algunas porciones de la Biblia donde Dios hace referencia al altar de incienso, ese que sale aroma fragante, suave, va a ver que también trae fuego consumidor. Porque así como Dios es amor, también es fuego consumidor. ¿Escuchamos esto, hermanos? Enseñémoselo a nuestros hijos. Aprendámoslo también nosotros. En verdad Dios es amor, Dios es misericordioso, pero también Él es fuego consumidor. Porque del mismo lugar donde sale el olor fragante, también sale fuego que consume. Ese es el altar de incienso. Y dice la palabra de Dios que ahí, que midiera todo ese lugar. ¿Y a quién encontramos más aquí? A los que adoran en Él. Amén. A los que adoran ahí en ese lugar. Los gentiles, en este caso, gente extranjera a Dios, pisotearían el lugar de afuera por 42 meses. Pero esto le está diciendo a Juan, y le está diciendo Juan a los oyentes: dentro del templo hay gente que adora. Amén. Dentro del templo hay gente que adora. Los que están en verdad adorando a Dios en espíritu y en verdad, que están dentro del templo, amados hermanos, no se está refiriendo a los que están aquí, a los que estamos aquí. Ojalá fuera los que estamos aquí. Ojalá que todos los que estamos aquí en verdad viniéramos a adorar en espíritu y en verdad. Qué bueno sería. Pero Él se está refiriendo a los que están en Dios, a los que podían entrar en aquel tiempo al templo. Eran solamente personas que estaban buscando de Dios, que se purificaban, se limpiaban y entonces entraban al templo. Y Dios está enseñándonos en esto, que aquellas personas que están en el templo de Dios, que de verdad adoran a Dios en espíritu y en verdad, siempre sepan este mensaje: Dios siempre los va a bendecir con su protección. Amén. Dios siempre tendrá cuidado. Aparentemente las olas del mar, la inundación llega hasta las puertas del templo. Todo es pisoteado alrededor. Adentro, donde están esos muros ahí encerrados, hay protección hasta aquí y no más allá. El mensaje de Dios a Juan no se diluye cuando nosotros comprendemos cuál es el mensaje que Él tiene. Mucha gente navega y discute, como lo dije la vez anterior, quiénes son estos, quiénes son aquellos, sí, pero no, que sí, que yo pienso que, yo tengo más apoyo que, y pierden de vista el mensaje. La gran verdad es que hay una área segura, y a Juan se le dice: marca esta área, marca el templo, pide, o sea, más bien mide el templo a los que están adentro adorando, pero a los que están fuera, eso déjalo, no lo midas. En otras palabras, no hay necesidad que pierdas tu tiempo, no hay necesidad que trates de marcar, que trates de limitar el área, porque todo eso, los gentiles, las personas que no sirven a Dios, que no aman a Dios, que no le obedecen, lo van a pisotear. Pero tú ten seguridad que Dios guarda lo suyo. Amén. Dice la Biblia que cuando nosotros venimos a Cristo Jesús y somos lavados con su sangre del Cordero, dice la palabra de Dios que somos templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Todo esto conecta importancia porque habla de la protección de Dios para donde está Él, donde está su presencia, y el templo significaba la presencia de Dios. Pero no así fue en ese momento el área de afuera. Ellos serían hollados por 42 meses. Esto parece una derrota aplastante del pueblo de Dios. El templo medido, asegurado,
protegido por Dios. Pero del templo para afuera, desde el templo, las gradas, todo Jerusalén, toda Israel, todo el mundo, todo lo demás invadido. ¿Dónde está la victoria de Dios? ¿Dónde está la victoria de la iglesia? ¿Dónde está la victoria de los que servimos y amamos a Dios? Parece una derrota aplastante, parece una derrota segura. Pero sin embargo, mis amados hermanos, los verdaderos adoradores están seguros en el templo de Dios. Muchos son llamados, pocos los escogidos. Ancho y espacioso es el camino que lleva a perdición, y angosto el camino que lleva a vida eterna, y pocos son los que la hallan. Procuremos entrar por la puerta estrecha. Amén. Procuremos entrar por la puerta estrecha. ¿Y sabe qué? En la puerta estrecha cabe usted, pero no cabe nuestro pecado. Amén. No caben nuestras necedades, no caben nuestras torpezas para actuar en este mundo. Porque si nosotros seguimos actuando conforme a las torpezas del pensamiento humano, nos vamos alejando de la paz, de la relación aún con Dios. Y la palabra del Señor nos invita a que nosotros vengamos al templo, estemos en el templo, estemos en relación, en comunión con Dios, como verdaderos adoradores que adoran a Dios en espíritu y en verdad. Ojalá usted y yo mantengamos nuestra vida en esa área segura, en esa área segura, en la área del templo, en la área que nos recuerda, no que usted esté viniendo todos los días al templo, no es la idea esa, es su relación con Dios. Amén. Su relación con Dios. Porque usted puede venir al templo, pero no hace caso de la palabra de Dios. ¿De qué le sirve? ¿De qué me sirve si no voy a hacer caso a la palabra de Dios? Luego más adelante Dios le muestra lo siguiente a Juan y le dice en el verso 3: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Ahora Juan recibe no solamente la notificación de que se preparara para seguir predicando. Amén. ¿Cree que esto le influye a usted, hermanos, el día de hoy? ¿O solamente es un mensaje para Juan? Bueno, aquí sí es para Juan. Pero en el plan y el propósito de Dios, ¿reconoce el plan y el propósito de Dios para su vida? ¿Tiene Dios un plan y un propósito con usted? ¿O nada más está para ver qué pasa mañana con usted? ¿Verdad que no? Tenemos un plan y un propósito. Y lo mismo que Juan recibe el apoyo de parte de Dios al animarlo a decirle: párate, levántate, y lo pone a trabajar. Le da luego para medir, ¿verdad? Lo pone a trabajar. Porque a Dios le interesa que nosotros aprendamos a trabajar. O sea, no se trata de que usted diga: oh sí, uy, gloria al Señor, voy a seguir predicando, voy a seguir adelante, bendito Dios que no se olvidó de mí, que me tiene en su pensamiento, gracias a Dios que me bendice. Nada, póngase a trabajar. Amén. Póngase a trabajar. Porque si usted solamente piensa que su vida se le va a arreglar, porque Dios le prometió, porque Dios le dijo que va a haber algo en usted, y usted piensa que le va a llegar por la ventana, olvídelo. Dios no trabaja así. Dios, vas a trabajar, vas a predicar, vas a hacer esto. Y órale pues, levántate, nada de desánimos, y ponte una vez a trabajar. Ahí está la vara de medir y empieza a medir. Amados hermanos, si nosotros queremos que las cosas de Dios que Dios prometió a nosotros se cumplan, se hagan, no se van a cumplir solamente porque Dios lo dijo. Porque Dios lo dijo, pero Dios siempre tiene en mente que usted se mueva a hacer las cosas. Nunca Dios espera hacer todo por nosotros. Dios hace cosas cuando usted también cambia de vida. Dios no va a cambiar al borracho nada más y va a llegar y le va a decir: a ver, te voy a quitar la botella. Agárrele, quita, como quitarle la mamila a un niño, y ya deje de ser borracho. Dios no va a hacer eso. Amén. Dios no va a hacer eso.
Usted tendrá que tomar su firme decisión de decir: esto no me está llevando a nada bueno en mi vida. Estoy destruyendo mi vida personal, estoy destruyendo mi vida familiar, estoy destruyendo la vida espiritual también de mi vida mía y de mi familia. Basta de seguir haciendo algo que destruye mi vida. Y a dejarlo. ¿Le va a doler? Le va a doler, claro que sí. Arrancar las cosas de nuestra vida no es fácil, pero tiene que levantarse y trabajar. Eso es lo que Dios nos muestra en el libro. Eso es lo que Dios nos muestra con Juan. Levántate y ponte a trabajar. Ponte a hacer esto. Órale, a trabajar. Trabaje si quiere que las cosas cambien, porque si usted sigue haciendo lo mismo, no va a cambiar nunca nada en su vida. Y viene Dios y no nada más nos deja cómo vas a accionar después de que Dios te ha hecho una promesa y que tú te has puesto a trabajar. ¿Qué es lo que nos muestra Dios? Luego le dice Dios: voy a mandar 2 testigos. Amén. ¿Se fija? En otras palabras, Juan, tú no vas a estar predicando solo. Juan, tú no vas a estar trabajando solo. Yo tengo también en mis propósitos y en mis planes 2 testigos que predicarán también. Ahora nosotros entendemos que no era para el tiempo de Juan. Entendemos que Dios estaba hablando para un futuro que todavía no ha llegado. Amén. Pero entonces Dios le estaría mintiendo a Juan que iba a apoyar o apoyarlo. No. ¿Recuerdan ustedes a Elías cuando Elías estaba súper cansado? Que nos pasa a algunos de nosotros los ministros, que nos cansamos a veces de tanto predicar y predicar. Y luego vemos gente caer y gente que se regresa y gente que no entiende. Y me digo muchas veces: ya me cansé. Yo no sé si mi predicación va a funcionar o no va a funcionar. Si mi trabajo, mi esfuerzo funciona o no funciona. Estoy cansado de ver gente retroceder. Estoy cansado. Tengo 50 y tantos años desde niño en el evangelio, aprendiendo a predicar, aprendiendo la palabra de Dios. Desde el 2000 aquí en Dallas no he parado de estudiar un solo año. Desde el año 2000, año tras año, tras año, tras año. De un instituto a un colegio, a una universidad. Y estoy cansado de ver gente que regresa atrás. Cansado de ver gente débil. Gente que le enseñas cómo hacer las cosas y hace lo que quiere. Elías se cansó, dice: Señor, ya estuvo suave. Acabo de enfrentarme a esta mujer Jezabel. Murieron un montón de malos profetas y el pueblo no más nada. Y le dice Dios: no. Todavía tengo ahí 700 rodillas que no se han doblado ante las imágenes. Amén. En otras palabras, no estás solo. Te sientes solo. Te cansas, sí. Pero no te canses, no estás solo. Y cuando usted va aquí a Apocalipsis, Juan recibe en esta visión de trabajo que él tiene y de lo que va a hacer, de parte de Dios recibe estas palabras en el verso 3 que acabamos de leer: y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. En otras palabras, me diste el templo, afuera del templo todo será entregado a los gentiles. ¿Por cuánto? Por 3 meses y medio. Amén. Perdón, 3 años y medio, ¿qué estoy diciendo? Por 42 meses. En el verso 2 será entregado por 42 meses, que son 3 años y medio. Si te lo divide entre 30 días, que es lo que utilizamos, ¿verdad? Para hacer los días 30, son 3 años y medio, 42 meses. Que igual si lo divide en días, sería lo que dice acá en el verso 3. Estos 2 testigos estarían profetizando
durante este tiempo de los 42 meses, que son 260 días. Y lo harían vestidos de cilicio. En otras palabras, yo tengo también 2 testigos que estarán predicando. Ahora mire, mucha gente dice que será Elías, que será Moisés. Bueno, ya lo vamos a estudiar cuando estudiemos un poquito de escatología y de teología sistemática. Pero ahorita para mi tema, a mí me interesa que entendamos el mensaje. Porque yo le voy a decir una cosa, no nos vamos a poner de acuerdo quién son estos 2 testigos. Porque mientras unos dicen que fue Moisés y Elías, otros dicen que fue Enoc, y empiezan a decir un montón de nombres o otros nombres, que unos dicen que esto no es literalmente, que esto es de una manera metafórica, que se debe tomar solamente de esta manera, pero no de una realidad. Entonces empiezan las discusiones, pero yo quiero que usted no pierda de vista el tema. El tema es que Apocalipsis es un libro que inspira a los cristianos a enfrentar los problemas. Amén. Que Dios tiene control de todas las cosas. Y aquí el tema es que Juan, dentro de sus problemas, tendría que seguir predicando. Y que dentro de todos los problemas que aparecen, derrotas aplastantes para el pueblo de Dios, Dios siempre tiene protegido a sus verdaderos adoradores. Mide el templo. Amén. Y el tema aquí es que dentro de toda esa destrucción que habría allá afuera, la misericordia de Dios nunca se aparta de los que están en una vida de condenación. Que aunque son necios, aunque rechazan a Dios verdadero, Dios siempre les manda mensajeros. Amén. Por eso es que Dios nos invita a todos los siervos de Dios a no cansarnos de seguir haciendo el bien, de seguir predicando la palabra de Dios. Caiga quien caiga, siga quien siga, no es nuestro evangelio, no es nuestra palabra, es la palabra de Dios. Amén. Por eso es que Dios, en su grande misericordia, Él no se enfada. Él debería decir, bueno, aquí están mis verdaderos adoradores, a estos los cuido, y los de allá afuera hay que se encarguen como puedan. No, dice Dios, yo le voy a mandar 2 testigos. Cuando habla de testigos, la palabra se utiliza para mártir. Cuando está hablando de testigos, está hablando de personas fieles, testigo fiel. ¿Se acuerdan de la palabra, el título que se le dio a Cristo Jesús al principio en Apocalipsis? Testigo fiel y verdadero. Amén. En otras palabras, una persona, un testigo, no es alguien que está atestiguando nada más. Es alguien que está completamente convencido, que es lo que nos falta hoy a los cristianos. Realmente ser testigos. Realmente ser personas convencidas de que Cristo Jesús es nuestro Salvador, de que Cristo Jesús es el único camino que nos lleva al cielo. Realmente estar convencidos de que somos llamados a vivir una vida nueva en Cristo Jesús y que podemos vivir esa vida nueva en Cristo Jesús. Nos falta mucho convencimiento. Tenemos un montón de cristianos en esos tiempos que no están convencidos de la palabra de Dios. No la creen. Porque si la creyeran, vivirían conforme a la palabra de Dios, actuarían conforme a la palabra de Dios, pero no lo creen. Testigos viene de una persona que está dispuesta a dar aún su propia vida, pero no por caprichos ni por orgullo, por vanidad, sino a dar su propia vida por estos principios bíblicos, por lo que cree, por el Cristo Jesús que creyó. Amén. O en el que usted creyó. Dios manda a estos 2 testigos fieles, en otras palabras. Van a profetizar durante estos tiempos difíciles. 2 testigos vestidos con ropas bastante ásperas, que siempre cuando usted lee las profecías se ponían los profetas para profetizar cuando eran tiempos duros, que sus profecías llevaban dolor, angustia. Cuando una persona se vestía de luto, se vestía con ese tipo de ropa áspera que le lastimaba, no era algo agradable. Era algo no muy vistoso tampoco. Pelo de camello negro será la ropa con que se va, de cabra negra. Estos hombres irán vestidos de esto, testificando por estos 42 meses, 260 días, mostrándonos que Dios siempre tiene misericordia de las personas que no quieren entrar a su santuario. Amén. Señor, ¿quién entrará
en tu santuario para adorar. ¿Lo recuerdan? El limpio de mano, de corazón puro, que no es vanidoso, que sabe amar. Las gentes de fuera no quieren limpiarse sus manos, no quieren limpiar su corazón, no quieren lavar sus mentes, quieren entrar a vivir con su mentalidad del mundo. ¿A quién le piden consejos? Al mundo. El mundo está depravado, el mundo está perdido, el mundo está batido en su propio vómito. ¿Cómo le vas a pedir consejos? ¿Cómo le vas a pedir dirección a alguien que está en la misma situación que tú no quieres estar? Si alguno, dice la palabra de Dios, sigue diciendo en el verso 5, si alguno quiere dañarlos, a estos dos testigos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. ¿Ustedes creen que van a tener ahí a dos dragones? ¿Sí? ¿Van a tener a dos dragones echando lumbre? No. Van a tener a dos personas que sus palabras son poderosas. Amén. Dos palabras que queman la vida de las personas que lo escuchan. Dos palabras que derriten sus defensas. Eso es lo que quiere decir. Y por eso es que el libro de Apocalipsis, cierto, se utiliza la metáfora. Es verdad, utiliza paralelos, símiles, pero hay que entender cuáles son símiles y cuáles no. No todo es literal, tampoco todo es símil, tampoco todo es metáfora. Esto sí es una metáfora del hablar de alguien que tira fuego. Yo no voy a ver a dos predicadores tirando fuego, ¿eh? Pero cuando hay palabra que derrite las defensas, hay palabra que quema el pecado, que no hay quien la detenga, es como el fuego. Si alguien quiere dañar, sale fuego. En otras palabras, sus palabras tienen poder para detener a aquellas personas que los quieren dañar, y va a devorar a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daños, debe morir él o esta persona que quiere hacerle daño de la misma manera. En otras palabras, será difícil que las gentes los enfrenten a estas personas. Acuérdense que no nada más estarán ellos solos. Alguien decía por ahí, es que esto es algo simbólico, esto no puede ser dos testigos para todo el mundo. No. Y empiezan las discusiones, y ahí es donde yo no quiero entrar en detalles para que usted no se pierda del mensaje principal. Pero acuérdese que durante el tiempo también habrá los 144,000 señalados del pueblo de Israel, que también estarán predicando, testificando el evangelio. Es que no están solos, pero estos son los líderes, estos son los dos que van adelante haciendo grandes milagros también. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con plaga cuantas veces quieran. En otras palabras, tienen puertas abiertas de parte de Dios para hacer todo lo que ellos deseen hacer. No nos dice aquí la Biblia quiénes son, pero sí dice lo que hacen. Amén. Amén, hermanos. Así que no se me pierdan ustedes tratando de investigar si es Elías, si es Moisés, si es Enoc, o es Juan, o es algún otro. No se pierdan del mensaje. No nos dice aquí quiénes son, sino nos dice lo que hacen. Amén. Porque los hechos, los actos hablan mucho más pesado. Y aquí los hechos y los actos parece que para las gentes curiosas no tienen peso alguno. Andan investigando sobre las personas, discutiendo sobre las personas. ¿Por qué perder el enfoque del mensaje conjeturando quiénes son? Vea lo que hacen. Vea que no hay nada que los pueda detener. ¿Por qué? Porque tienen la bendición de Dios y el poder de Dios para hacer todo lo que ellos quieran. Pero ¿durante cuánto tiempo? Solamente este tiempo que Dios les ha dado. Amén. 3 años y medio. Dice 7, cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. En otras palabras, aquí estamos hablando del profeta, del falso profeta, perdón, del falso Cristo, del anticristo, del falso Mesías, del anticristo, la bestia, y ya lo vamos a estudiar mucho más adelante. Va a subir, va a hacer guerra contra estas personas que parece que nada las podía detener. ¿Se van fijando en esto? Parece que nadie ha podido detener a estos dos testigos. Hacen lo que quieren.
Las veces que se les antoja que caiga fuego del cielo, cae. Que la agua se convierta en sangre, se hace. Y nadie los puede matar. Pero este anticristo viene, se presenta y mire qué fuerza tiene para cautivar la vida de las personas que estarán también de espectadores. Cuando haya acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Dos cosas muy fuertes para la vida de los que servimos a Dios. Dos cosas muy tristes: que alguien nos venza y nos mate. Amén. Diciendo, tenemos a un Dios poderoso, tenemos a un Dios que nos cuide. Amén, hermanos. Pero no pierda de vista el objetivo de Dios. No vea en su objetivo, no vea en su plan, vea el plan de Dios. ¿Cuándo son vencidos y cuándo son muertos? ¿Qué dice su Biblia? Cuando terminaron su trabajo. Amén. Yo por eso les digo, el día que yo me vaya a estar muriendo, déjenme que el Señor me lleve, porque ya terminé mi trabajo. Ya terminó mi trabajo, no me venció la muerte. No me venció la muerte, simplemente se acabó mi trabajo. ¿Dicen amén? No, ¿verdad? Gracias por los amén. Fíjese usted, cuando hayan acabado su testimonio. ¿Leen bien el 7? Cuando terminaron su testimonio, cuando terminaron de testificar, cuando terminaron de hacer el trabajo que Dios les había encomendado, 3 años y medio, ahora sí se levanta el anticristo y los derrota. ¡Qué casualidad! Bueno, para las gentes será una gran bendición para ellos, harán fiesta. Habrá de todas las mejores comidas, de los mejores regalos. Pero la bestia, quien es falso profeta, los vencerá cuando estos ya hayan terminado su ministerio, cuando ya hayan terminado lo que tenían que hacer. Y el 8 dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Y sabe que en todas estas, si yo me parara en cada verso, yo les tendría que dar un mensaje de 1 hora aproximadamente a cada uno. Por cada uno de esos hay mucha carne que comer aquí, como para estarse entreteniendo en hacer averiguaciones de cosas que no sabemos, cuando sí podemos saber cómo Dios trabaja con nosotros, está con nosotros, hace su trabajo que tiene que hacer. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero el problema es, ¿lo crees? El problema es, ¿crees que eres siervo de Dios y que tienes un trabajo y que Dios se encarga de tu trabajo? ¿O ya te estás muriendo porque no están funcionando las cosas como tú crees que tienen que salir? Ya miro a los 2 testigos diciendo, pero Señor, mira, ¿y ahora dónde está el fuego? Caiga fuego, y no cae nada. Señor, ¿qué pasó? Échale lumbre. Y viene el falso profeta y los mata. ¿Y qué pasó, Señor? Se acabó. Quejándose. Aprenda, Dios tiene su agenda, y usted y yo o trabajamos con nuestra agenda o trabajamos en la agenda de Dios. Amén. Amén, hermanos. Dios dice que Él tiene cuidado de nosotros. Él nos protege. Él protege mi matrimonio, protege mi vida, mi familia, mis hijos, mi economía, protege nuestras vidas. Dice que Él bendice y cuida los aves del cielo que andan por todos los lugares. Él solamente permite si cae o no cae. Pero el problema es, ¿lo cree o no lo cree? No, pues sí lo creo en los pájaros, pero ya conmigo ya no. Ok. Dice la palabra de Dios que sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. Y luego dice que en un sentido espiritual, esta grande ciudad donde van a estar estos 2 testigos se llama Sodoma, se llama Egipto.
Y también se llama del mismo lugar, del nombre del mismo lugar donde nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. ¿Dónde fue? ¿Dónde crucificaron a nuestro Señor Jesucristo? Amén. Jerusalén. Amén. Sus cadáveres estarán en Jerusalén. Que ahora, en este momento en que está dándose esta declaración de parte de Dios, entró en una terrible lista de ciudades bajo el poder de Satanás. Porque se le comparó a la ciudad de Jerusalén, allá donde murió nuestro Señor Jesucristo, se le compara también ¿con quién? Con Sodoma, con Egipto. Sodoma es símbolo, sinónimo de ¿qué? Amén. Corrupción, depravación, inmoralidad en lo más bajo de su nivel que pueda haber. Sodoma. Toda la perversidad significa Sodoma. Cuando usted escucha, es Sodoma y Gomorra. Cuando usted escucha la palabra Egipto en la Biblia, significa o tiene un significado de esclavitud, de opresión. Y lastimosamente ahora también Jerusalén entra en la misma categoría de ellos. Para estos tiempos futuros. Y los de los pueblos, dice el 9, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. Pues ¿cómo no se van a alegrar, verdad? Si los estaban queriendo matar y no los podían matar. Ya había varios muertitos por tratar de matarlos. Ya había mucha decepción porque no podían hacer nada. Y ahora sí los ven muertos. No, pues ni los entierren. Ahí déjenmelos ahí, que se vea 3 días y medio ahí en la plaza. Ahí déjenlos ahí. Se regocijan las personas, se envían regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. ¿Los habían atormentado? Pues sí los habían atormentado, porque para ellos estaban atormentados por los 2 profetas porque no se dejaban matar. Porque no eran patitos a los que nomás hay que tirarles un balazo y ya se acabaron. Eran siervos de Dios que estaban para ese tiempo protegidos de parte de Dios, y nadie iba a hacer nada hasta que ellos terminaran su trabajo que tenían que hacer. La celebración, fíjense en esto, solo servía o servirá para confirmar el poder de Dios. Y esto me recuerda cuando murió Cristo Jesús. ¿Se acuerdan ustedes que cuando leen la palabra de Dios dice que Cristo Jesús murió, lo sepultaron y luego dicen aquellos judíos, uy, no. ¿Se acuerdan que este hombre dijo que iba a resucitar al tercer día? Póngamele una guardia, porque es capaz que vengan los que andan con él ahí, se roben el cuerpo, y entonces sí va a ser el problema más grande. Van a decir que sí resucitó. Pusieron guardia. ¿Para qué sirvió la guardia? Pues nada más para realzar el testimonio de la resurrección de Cristo Jesús. Amén. Solamente sirvió para un sello más extra del poder de Dios para resucitar a Cristo Jesús. Porque al final de cuentas, los soldados cayeron como muertos de miedo. El ángel del Señor se paró sobre la roca, se abrió la puerta y Cristo Jesús salió. Y hubo quien más pudiera testificar de ello. Cuando los 2 testigos de Dios vengan a esta tierra, en este futuro, sean muertos por la bestia o el anticristo, los van a poner en la plaza 3 días y medio y a regocijarse y a alegrarse. Pero lo único que lograrán es dar un fuerte testimonio del poder de Dios. Gloria a su nombre. No sé para ese tiempo qué ir a ver. La televisión estará ya no va a ser high definition, ya no sé qué iba a ir a hacer. El internet no sé cómo va a trabajar, si ahora cómo se llame ni qué cosas. Pero la gran verdad es que todo el mundo
los va a ver. Amén. Todo el mundo se va a regocijar que se murieron. Y qué bien trabajan las empresas televisoras o noticiosas, ¿verdad? Para manipular los comentarios de las personas y hacer lo que las masas acepten lo que ellos quieren. Así que va a ser algo grandísimo. Pero sin embargo, también ellos mismos van a servir para dar testimonio del poder de Dios, porque dice la palabra del Señor que sí, que dice el 11, pero después de 3 días, el 10, perdón, pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies, o sea, en otras palabras, se pusieron de pie. Y al verlos después de 3 días, testigos de ver que estaban muertos por 3 días y medio, cayó gran temor sobre los que los vieron, y oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube. La transportación especial, ¿verdad? Cristo Jesús en una nube, estos 2 testigos en una nube, y sus enemigos los vieron. Amén. Los que se regocijaron vieron. Así que, mis amados hermanos, cuando nosotros pensemos que Satanás, que el mundo, que las cosas que van en este mundo pueden derrotar a la iglesia de Cristo Jesús, y cuando usted se sienta que es más débil que el mundo, está usted equivocado. Está usted pisando en el lugar equivocado. Usted no está dentro donde debe de estar, no está dentro donde están los verdaderos adoradores. Usted está pisando allá afuera, donde van nada más los curiosos y los religiosos. Usted nomás anda en los patios. Métase adentro. Y para meterse, claro, hay que limpiarnos. Amén. Hay que purificarnos. Y eso es lo que la gente no quiere. A la hora de actuar no deja las cosas, prefiere mejor quedarse con aquello y andar con ganas de servir a Dios, ganas de que ser salvo, pero nada más anda rondando el lugar santo, nomás anda por fuera de turista. No somos turistas, somos hijos de Dios. Amén. No vivamos pues como turistas, somos hijos de Dios. Dice la palabra de Dios: limpiémonos pues de toda inmundicia. Limpiémonos pues. Y es así pues donde nosotros podemos mirar la palabra de Dios, en el cual no hay derrota. Aparentemente los derrotó la bestia. Los 2 testigos, sin embargo, solamente cumplían un trabajo más en el ministerio que Dios les había dado, y morir era parte de ese ministerio. Amén. Porque Dios los iba a resucitar e iban a ser de grande bendición, porque en su resurrección, dice la palabra de Dios en el verso 13, hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron, y del terror que tenían, en otras palabras, por la situación que estaba pasando, y vieron, fueron testigos, dieron gloria al Dios del cielo. Amén. Y una grande cosecha en estos tiempos de personas que van a entregar su corazón a Cristo Jesús. Y así como el 5º sello, la gente se endurecía y decía: las rocas caigan sobre nosotros y sepárennos del rostro de aquel que está en las nubes y de aquel que está en el trono y del que está en el trono. Estos dirán: aquí está mi corazón, Señor. Estos se arrepentirán. Estas personas van a glorificar el nombre de Dios, van a glorificar a ese Dios del cielo. No lo van a rechazar por el testimonio de estos 2 testigos que se fueron levantando frente a sus ojos. Dice el 14: el segundo ay pasó, he aquí el tercero viene pronto. Amén. Porque a partir del 5º sello, acuérdese que son 3, de la 5ª trompeta, perdón, hay 3 ay. El 5º, el 6º, que es es parte de y el 7º que pronto viene en nuestros próximos estudios. Amén, hermanos. Termino con esto. Todo lo que parece triunfo de Satanás
solamente fue motivo para una gran cosecha de personas arrepentidas. Porque dice la palabra de Dios que entre más abundan las tinieblas, más resplandece la luz de Dios. Amén. Entre más abunda el pecado y parece que el mundo se está llenando de pecado, también la misericordia de Dios más abunda y toca los corazones que están cansados. Por eso es que dice la palabra de Dios: a todos los que están cansados y trabajados, vengan y beban, compren gratuitamente, lleven la salvación, lleven la limpieza. Y entre más pecado haya en este mundo, más se manifiesta la misericordia de Dios y más también Dios rescata personas. Y por eso es que vemos todas estas cosas que parecen triunfo de Satanás. Hoy vemos también a la iglesia, como les decía hace un momento, nomás rondando muchas veces el edificio de Dios. Pero sin embargo también sabemos que cuando este mundo más se corrompa y más se destruya, más gentes va a levantar Dios para su reino. Este segundo gran dolor pasó, el tercero se aproxima y lo estudiaremos la próxima semana. Dios tiene un fin preparado para la maldad. Dios tiene un fin preparado para Satanás y también tiene un fin preparado para la maldad humana. Todo esto se va a acabar. Todo este plan de redención se lee desde Génesis y Dios anuncia su final, su última etapa en Apocalipsis. La palabra de Dios para todos sus hijos es la misma que le dio Dios a Juan. Es lo mismo para usted. Olvídese de sus circunstancias y prepárese a predicar la palabra de Dios mientras camina en este camino que usted lleva a la vida eterna. Dios lo bendiga. Dios colma